Muy bien, vamos a dar comienzo a esta sesión. Bien, uno de los últimos temas que vamos a abordar es la problemática de la cual hemos escuchado en los últimos años, en los últimos semestres, una problemática que va en ascenso y que al parecer todavía no podemos ver un horizonte claro de lo que va a suceder en el 2050, como lo tiene ya predicho o preestablecido la OMS, en la cual la mortalidad por bacterias que tienen resistencia a los fármacos va a ser muy elevada. Entonces es una amenaza global que no se debe de ignorar bajo ningún ámbito. Ahorita obviamente todo el mundo está enfocado en coronavirus, pero las bacterias todavía están allá y los fenotipos de resistencia todavía están allá, están presentes. El éxito evolutivo que tienen las bacterias referente a nosotros es debido a la versatilidad que tienen. No solamente nos proveen de vitaminas, son capaces de producir vitaminas como la vitamina E, la vitamina K, que forman parte de nuestra dieta, nos ayudan en la digestión de los alimentos, incluso funcionan como mecanismos de defensa naturales contra patógenos externos debido a que compiten o liberan sustancias tóxicas conocidas como bacteriocinas, que ayudan a eliminar a otras bacterias que no forman parte del microbioma. En esta competencia que se genera en el interior de un hospedero es donde podemos llegar a encontrar realmente lo fascinante de cómo las bacterias pueden adaptarse para poder sobrevivir, porque al fin de cuentas el objetivo final de las bacterias no es matarnos, no es ocasionarnos, no es que tengan en su genoma la firme intención de acabar con la raza humana, simple y sencillamente responden ante el ambiente. Y en esa respuesta ante el ambiente, pues obviamente, al igual que nosotros, ellas también intentan sobrevivir. Y esa lucha continua de que ellas intentan sobrevivir, nosotros intentamos aniquilarlas porque a veces nos causan daño, es donde se genera un evento que para nuestra mala fortuna resulta beneficiosa para ellas a través del tiempo. También la hemos usado para la aplicación de biotecnología, para la manufacturación a nivel industrial de algunos compuestos, por ejemplo, bacterias que se utilizan para la producción de insulina, bacterias que se están utilizando como bioremediadores, las están utilizando como caballos de Troya. Por ejemplo, hay casos se han estado utilizando Salmonella typhimurium para tratar el cáncer de colon, etcétera, etcétera. Hoy en día, con el advenimiento de la famosa CRISPR, de la cual no voy a hablar porque es algo que sería tema para charla de pasillo o charla posterior, la reedición del genoma ayudó, gracias a las bacterias, a poder entender cómo se puede reeditar un genoma y ser utilizada de alguna manera para la terapia génica. Y obviamente está la última parte, que es la que no queremos escuchar, o la que nos resulta difícil creer, que es que ellas generan resistencia a los antibióticos. Y ese es el problema que nos atañe en esta charla. Bien, la mortalidad por antibióticos la mortalidad por bacterias resistentes a los antibióticos va en aumento. No solo porque implica la pérdida de vidas humanas, sino también porque implica un gasto económico mucho mayor. El problema de las emisiones asociadas a bacterias es que los pacientes pasan más tiempo hospitalizados y eso implica que se tenga que invertir más en terapia, no solo de sostén, sino terapia para eliminar o controlar la bacteria. El coste económico para un hospital es altísimo cuando una persona que debió de haber estado una semana, de repente se queda hasta un mes, porque se complicó la cirugía, porque se infectó con una bacteria intrahospitalaria, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces el costo económico es altísimo aquí en China y en cualquier parte del mundo. No es tan sencillo. Bien. La necesidad de los antibióticos fue un problema que ya surgía desde la época de Alexander Fleming, quien había estado investigando la manera de poder contrarrestar los efectos perjudiciales de las infecciones bacterianas, debido a que él sabía de lo que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, la famosa enfermedad de las trincheras, que muchas personas se morían por infecciones por bacterias, después de apuntar en la pierna o que habían recibido heridas de balas. Entonces él, en su afán de encontrar una manera de poder combatir estas bacterias, estaba probando con diferentes sustancias químicas de aquel entonces, que se utilizaba sorbazán, se utilizaba azufre, y no recuerdo qué otras moléculas se utilizaban para el tratamiento de bacterias. Y pareciera que fue el destino, pareciera que el universo conspiró en ese entonces en contra de las bacterias, y que precisamente en aquel entonces a Alexander Fleming, que tiene la fama de ser tenía la fama de ser muy desordenado, dejó un cultivo de estafilococo por allá y se fue de vacaciones. Se fue a descansar, y para su sorpresa, cuando regresa, se da cuenta que en esa placa que él había dejado había un hongo. Y lo más interesante fue que alrededor de ese hongo había una zona en la cual no había crecimiento de bacterias. Entonces él se preguntó, ¿será que este hongo está liberando una sustancia que evita que las bacterias crezcan a su alrededor? Y se le llamó penicilina por el hongo que fue descubierto, por el famoso Penicillium mutatum. Alexander Fleming es quien la descubre, y es Howard Frawley el que ayuda en la purificación y en la comercialización de la penicilina. Alexander Fleming recibe el premio Nobel por haber descubierto la penicilina, pero en el famoso discurso de Alexander Fleming del año 1949, referente a su gran premio, él da la advertencia, y él es el primero que dice, no sé, muchos consideramos que fue una predicción profética, porque él advierte que el uso indiscriminado de los antibióticos iba a conllevar a que las bacterias se hicieran resistentes a los antibióticos. No sabemos si había estudios previos de él, no sabemos si se dio cuenta, a lo mejor sí se dio cuenta, a lo mejor probó con otras bacterias y se dio cuenta que la penicilina no surtía efecto en todas las bacterias. Y él hace esa conjetura, una conjetura que hoy en día tiene validez. Desde aquel entonces, el descubrimiento de la penicilina, surge la edad dorada de los antibióticos. Y los antibióticos se empezaron a buscar con desdén, porque pues obviamente era algo novedoso, era algo que ayudaba o daba esperanza para aquellas personas que sufrían infecciones bacterianas. De ahí que los primeros antibióticos fueron de origen biológico, es decir, se aislaban de organismos vivos como hongos, incluso algunas bacterias como los streptomyces también producían antibióticos. De los streptomyces tenemos la polymyxina B, y también tenemos a las cefalosporinas, y de los hongos tenemos a las penicilinas. Pero como el abanico de posibilidades de encontrar nuevos antibióticos se redujo, entonces dijeron los microbiólogos de aquel entonces, bueno, pues vamos a sintetizarlos. Y a partir de las moléculas biológicas originales empezaron a hacer variantes, a modificación de los anillos, y surgieron los famosos semisintéticos. Algunos otros fueron sintetizados en el laboratorio, que dieron origen a los antibióticos sintéticos, que son muy reducidos. Pero los semisintéticos son aquellos que son de origen biológico, que tienen alguna modificación en su estructura, que ya sea que potencialice la efectividad o que evite la actividad destructiva de algunas enzimas bacterianas. Desde el punto de vista de cómo actúan los antibióticos, los podemos clasificar de antibióticos de amplio espectro o de espectro reducido. Desde el punto de vista de cómo actúan o cómo ejercen su actividad sobre las bacterias, podemos llamarlo como bacteriostático, o sea que inhiben el crecimiento bacteriano, no la destruyen, pero la inhibición permite que el sistema inmune las pueda eliminar. Y el efecto biocida o bactericida, ¿no? El efecto en el cual el antibiótico termina destruyendo una bacteria.
Los antibióticos, a partir de aquel entonces, se fueron clasificando dependiendo de su estructura, siendo los antibióticos de origen que poseen un anillo beta-lactámico los más grandes en su naturaleza, y son los que son ampliamente utilizados, porque son los que rinden mejores efectos biocidas contra las bacterias. Luego encontramos a los glicopéptidos, a los aminoglucósidos, los macrólidos, las tetaciclinas, las fluoroquinolonas. Y ahorita una nueva clasificación que serían los cefalosporinas con efectos sideróforos o los sideróforos. Es la nueva clasificación de antibióticos. Actualmente esos son los antibióticos que rigen las terapéuticas y a su mismo tiempo se pueden ir subclasificando, como en el caso de los que tienen un anillo beta-lactámico, los famosos antibióticos beta-lactámicos. Podemos citar las penicilinas, que son el origen de esos antibióticos y que normalmente son de origen natural, los famosos aminopenicilinas. Luego tenemos unos compuestos sintéticos que se conocen como inhibidores de beta-lactamasas, como el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, que estos inhiben a las bacterias por competencia. Es decir, tiene un anillo muy parecido a los beta-lactámicos y pareciese que la competencia va dirigida hacia ellos, o sea, las enzimas se concentran en estos antibióticos, en estos inhibidores, de tal manera que pierden actividad contra los anillos beta-lactámicos reales, que tienen actividad sobre síntesis de pared celular. Luego tenemos a las cefalosporinas aisladas de cefalosporio, y las clasificamos desde la primera, y ahorita tenemos cefalosporinas de quinta generación. Los monobactámicos, el único hasta ahorita es el Astronam, y luego se descubrieron los carbapenémicos. Todos ellos tienen en común un anillo beta-lactámico. Lo que los diferencia, o lo que los hace diferentes, es la forma o la estructura que tienen estos anillos beta-lactámicos. Ahora, esta es una imagen, una tabla, no voy a hacer hincapié en ella, nada más se las dejo, de hecho ya está, la voy a subir a la plataforma para que lo tengan ahí, de cómo los antibióticos ya los vamos a catalogar dependiendo del tipo de estructura y el tipo de antibiótico como lo conocemos a nivel comercial. Bien, ahora, la edad dorada del antibiótico se vio impulsada más debido a que empezaron a aparecer cepas resistentes primeramente a la penicilina, y a eso se le conoció como resistencia bacteriana. Esta resistencia bacteriana, según su definición, es la capacidad que una bacteria adquiere para poder resistir el efecto biocida de un antibiótico o el efecto bacteriostático de un antibiótico. Es decir, la eficacia de los antibióticos se ve mermada o se ve reducida ante la presencia de algo que ayuda a que la bacteria pueda resistir la destrucción mediada por antibióticos. Esta resistencia la podemos clasificar de dos puntos de vista: de la resistencia que conocemos como intrínseca y la resistencia que llamamos extrínseca. ¿Qué es uno y qué es lo otro? Bueno, ahorita vamos a ver qué es uno del otro. Desde el punto de vista de cuánto resiste una bacteria ante la actividad de diferentes componentes antibióticos, podemos decir que existen bacterias multidrogoresistentes, que son aquellas que van a resistir la actividad de por lo menos un fármaco en 3 o más categorías conocidas, ya sea cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos, etcétera, etcétera, la clasificación de los fármacos. Esas decimos que son las famosas MDR. Hay unas que son malísimas todavía, las famosas XCDR, que son aquellas que resisten casi en su totalidad a todos los antibióticos, casi en su totalidad. Y por último tenemos a las famosas PDR, las pondrogoresistencia, que son aquellas que son resistentes a todo o que hasta el momento no se tiene algún antibiótico o terapia conocida. Entonces son las últimas dos categorías, afortunadamente no están ampliamente distribuidas. Ya existen, pero no están ampliamente distribuidas en la naturaleza. Las que nos siguen dando problemas son las famosas MDR. Bien, aquí le llamamos resistencia intrínseca.
Resistencia intrínseca son aquellas que son propias de la bacteria, con la cual la bacteria nace o evolucionó en el ambiente antes de que conociésemos los fenotipos de resistencia. Estas resistencias se adquieren de diferentes vías, por modificación cromosómica, por rearreglos estructurales, y esas mutaciones cromosómicas dan un efecto, ya sea de que no permita que el fármaco ingrese al citosol bacteriano, ya sea que hay una modificación de la célula blanco, o que el fármaco sea expulsado, o sea, que entre y sea expulsado. Ahora, esta presencia se le conoce, esta resistencia en algunos libros lo vamos a encontrar como resistencia constitutiva, o sea, o fenotipos constitutivos, o sea, forman parte del cromosoma central de la bacteria, y que las descendencias, cuando la bacteria se divide, conlleva este mecanismo de resistencia, por eso decimos que es intrínseco. El otro mecanismo que se conoce como resistencia adquirida es aquella que se adquiere a través de elementos móviles, como los plásmidos. Esos elementos móviles no son propios de la bacteria, sino que son exógenos, provienen de otra bacteria que posee un elemento móvil. Ahora, también dentro de esos elementos móviles pueden haber modificaciones dentro de la estructura del ADN circular o el ADN plasmídico, mediante integrones o transposones, dando origen a nuevos fenotipos, a nuevos mecanismos de resistencia mediados por isoenzimas. Por ejemplo, la primera enzima que se conoció, una de las que ha causado mucho problema, que ha denominado las bacterias MDR, son las carbapenemasas producidas por Klebsiella, la famosa KPC. Se conocían KPC1, KPC2, KPC3, KPC4, pero incluso dentro de la KPC3 han aparecido nuevas variantes que le confieren aún una mayor resistencia a las bacterias. Y esas variantes están contenidas en elementos móviles, es decir, pueden ser transmitidas de una especie a otra. Entonces, en resumen, la transferencia vertical es aquella que nace por mutación o por mutación natural, de lesión o rearreglo en el cromosoma principal de la bacteria, y que se va a heredar a través de las generaciones. Esto es extrínseco, es decir, la bacteria nace con las generaciones posteriores nacen con esto. Y por otro tenemos la transferencia horizontal, extrínseca, que se lleva a cabo preferentemente mediante un mecanismo que se conoce como conjugación. En esa conjugación, dos bacterias van a transferir la información genética de una donadora a una receptora. Ahora, ¿qué es lo que promueve la transferencia de información genética? Bueno, hay lo que se conoce como señales de auxilio, los famosos, y hay otro fenómeno que se conoce como eagle eyes, o sea, señal de ojo de águila, ¿no? Que la eagle eyes es algo muy parecido a las señales de auxilio. Y las señales de auxilio son todas aquellas señales que una bacteria manda a una bacteria adjunta o aledaña. Las señales de auxilio son aquellas en las cuales la pared celular se está rompiendo, y cuando la bacteria presenta receptores en su membrana de señales de auxilio, los famosos clúster SOS, esas pequeñas moléculas de pared celular se adhieren a esos receptores, inmediatamente le mandan una señal interna que le dicen a la bacteria donadora: ¿sabes qué? Alguien se está muriendo. Entonces, ¿qué hace esa bacteria? Localiza mediante esos receptores de dónde viene la señal de auxilio, y enseguida hay un arreglo estructural donde forma un vínculo a través de un pili conocido como pili sexual. La función del pili sexual es formar un vínculo entre la bacteria donadora y la bacteria receptora. ¿Para qué? Para que la bacteria donadora pueda transferir una copia de ese plásmido que ella tiene hacia la bacteria receptora. Y cuando el plásmido es ingresado al interior de la bacteria receptora, inicia inmediatamente una transcripción de genes para liberar las moléculas que le servirán para contrarrestar el efecto antibiótico que dio origen a las señales de auxilio. En otras palabras,
es una comunicación bacteriana muy bien dirigida. Y si ustedes pensaban que las bacterias no son capaces de comunicarse entre ellas, déjenme decirles que son perfectamente capaces. Entonces, la transferencia horizontal de genes hay 3 variantes, siendo la más importante la conjugación, pero también tenemos aquella que es adquirida en la naturaleza mediante fagos, la famosa transducción. Hoy se sabe que los fagos son los principales promotores de transferencia horizontal de genes en bacterias incluso de diferentes géneros, de diferentes especies, de diferente pared celular. Hay una cuarta que se conoce como transferencia horizontal mediada por feromonas, que fue el ejemplo clásico de transferencia horizontal por feromonas, es aquella que se originó cuando los genes de resistencia, los genes que confieren resistencia a vancomicina, pasaron de los enterococos a los estafilococos. Otra transferencia horizontal de genes es aquella que es mediada por un sistema de secreción tipo 4, la famosa transformación. Esta transferencia horizontal de genes que confiere resistencia se ha observado mucho en el género Neisseria. ¿Y en qué consiste? Consiste lo mismo en que cuando una bacteria se rompe, porque ya envejece, y tiene ADN que contiene información genética que confiere resistencia, es reconocida. Es reconocida por un sistema de secreción tipo 4, que es una translocadora de ADN. Pero además tiene un complejo, ¿cómo se llama? Integrasa. Tiene una integrasa además. Entonces, cuando el ADN es reconocido por ese sistema de secreción tipo 4, es traslocado al citosol bacteriano para posteriormente la integrasa integrar ese fragmento de ADN en el ADN cromosómico o en el ADN plasmídico. Entonces, esta recombinación hace que las bacterias puedan adquirir ADN exógeno. Y esta transferencia la podemos catalogar inicialmente como transferencia extrínseca y se va a convertir posteriormente intrínseca cuando sea incluida o incrustada en el ADN cromosómico. ¿Qué mecanismos de acción tenemos ahorita? O que se sabe, bueno, hay varios subtipos, sin embargo, los más importantes son 4. El primero de ellos es la modificación en la permeabilidad de membrana. Esa modificación de permeabilidad de membrana hace que los antibióticos no puedan ingresar a través de los poros o de los, ¿cómo se llama?, de los sitios de unión que inicialmente traslocaban al antibiótico al interior citosólico. Eso se llama modificación de la pared, de la permeabilidad de la membrana. Otro mecanismo bien distribuido es la modificación de células de sitios blancos. Esta modificación de sitios blancos hace que la bacteria pueda hacer un cambio conformacional en una proteína blanco, lo que hace imposible que el fármaco pueda reconocer de manera efectiva esa molécula blanco. La otra, que es la ampliamente distribuida, es la de inactivación enzimática, y es aquí donde entran en juego las famosas beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son bacterias que tienen actividad contra anillos beta-lactámicos. Y ya vimos que los anillos beta-lactámicos son muy diversos. Tenemos penicilinas, tenemos cefalosporinas y tenemos carbapenemes. A las bacterias que rompen las penicilinas, a las enzimas que rompen penicilinas le llamamos penicilinasas. A las que rompen cefalosporinas llamamos cefalosporinasas. Y a las que rompen carbapenémicos le llamamos carbapenemasas. Pero para englobar tanto a las penicilinasas como a las cefalosporinasas, se creó un término en común conocido como beta-lactamasas. Y esas beta-lactamasas se clasifican dependiendo qué anillos rompen. Por ejemplo, si rompen anillos preferentemente de penicilina, decimos que son beta-lactamasas de espectro reducido. Si la actividad enzimática de esas bacterias abarca hasta las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, decimos que son cefalosporinas de espectro, pero beta-lactamasas de espectro extendido. Y si rompen incluso anillos beta, si rompen carbapenemes, la llamamos como beta-lactamasas
con actividad metalobetalactamasas o con actividad híjole, se me olvidó el término, metalobetalactamasas, o las llamamos imipiden hidrolasas. ¿Okay? Entonces son enzimas que van a romper, por ejemplo, anillos betalactámicos de diferente índole. Entonces, dependiendo qué tipo de antibióticos betalactámicos rompen, es la clasificación que se le ha dado a las betalactamasas o a las que rompen anillos betalactámicos. Y luego tenemos una de las peores mecanismos de resistencia. Digo peores porque es el que causa mayor problema, y es que es uno de los más difíciles de poder encontrar terapéutica: las famosas bombas de expulsión. Las bombas de expulsión funcionan, o sea, no impiden la entrada del antibiótico. El antibiótico entra, ya sea por difusión facilitada, por transporte activo, pero al final de cuentas, en la parte citosólica, va a encontrar un receptor de unión, y ese receptor de unión lo que va a hacer es, a través de un gradiente de protones, va a sacar nuevamente el fármaco, de tal manera que la concentración efectiva del fármaco nunca va a llegar a ser lo suficientemente efectiva para que pueda destruir la bacteria. Entonces, las bombas de expulsión son muy efectivas, y las bombas de expulsión prácticamente son omnipresentes, están distribuidas en prácticamente todas las especies de bacterias. Y es uno de los mecanismos más difíciles de tratar, porque obviamente encontrar un inhibidor de bomba de expulsión es muy complicado. Y de hecho, cuando se encuentra, ya se ha demostrado, tienden a generar modificaciones en su estructura, y la podemos decir que entran en un subtipo conocido como modificación del sitio blanco. Entonces, como verán, encontrar una respuesta para todos los mecanismos de resistencia es bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una bacteria tiene un mecanismo de resistencia y logra adquirir una mutación que le permite generar un mecanismo de resistencia? Pues simple y sencillamente lo comparten. Y esto es una micrografía electrónica de cómo se da una interacción entre dos bacterias mediadas por pilis sexuales. Entonces, a través de estos pilis, la información genética contenida en la bacteria donadora va a pasar hacia la bacteria receptora. Bien, entonces, ¿cómo actúan las beta-lactamasas? Ya hemos hablado de que pueden romper anillos beta-lactámicos de las penicilinas, de las cefalosporinas, de los monobactámicos y carbapenémicos, de ahí el término de beta-lactamasas. Ahora, este problema ha rebasado o ha generado tanta problemática que incluso la OMS en el 2015 dijo: basta, es el momento de que pongamos orden en nuestra vida para que pues no nos vaya a cargar el payaso en el año 2050. Y a partir de 2015 inició una campaña que es una campaña anual. De hecho, es la segunda o la tercera semana del mes de noviembre. Si ustedes se meten a la página de la Organización Mundial de la Salud, van a encontrar esas campañas en el mes de noviembre. Cada año se hacen las campañas de concientización contra el uso indiscriminado de los antibióticos. ¿Y por qué inició esta campaña? Pues obviamente precisamente para frenar el efecto adverso del aumento en la resistencia. En el año 2017 surgió la lista de los más buscados. En una conferencia en Ginebra, el 27 de febrero de 2017, la OMS sacó la lista de las bacterias que ellos denominaron de prioridad, y las clasificaron en 3 categorías: prioridad crítica, prioridad elevada y prioridad media. Entonces, dentro de la prioridad crítica se enlistaron inicialmente a Acinetobacter baumannii, presentaba resistencia a carbapenémicos, que solamente se tenía se tenía a la colistina como único terapeuta contra la Acinetobacter baumannii, igual contra la Pseudomonas aeruginosa. Así que en aquel entonces se empezó a poner estos de prioridad crítica, instando a las instituciones a nivel mundial que pudieran encontrar opciones terapéuticas que pudieran ayudarnos en el combate de estas enfermedades. Y obviamente a todas aquellas enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido que tienen actividad contra carbapenémicos. Luego teníamos a la prioridad elevada, a Enterococcus y Staphylococcus con resistencia a vancomicina o con resistencia a metacilina.
Helicobacter pylori con resistencia a claritromicina, a Campylobacter con resistencia a fluoroquinolonas, a Salmonelas con resistencia a fluoroquinolonas, a Neiserias con resistencia a cefalosporinas y a fluoroquinolonas. Es decir, ¿por qué lo pusieron por elevada? Porque así comenzaban las enterobacterias, teniendo resistencia a fluoroquinolonas y a cefalosporinas, hasta que llegaron a un punto en el que nos encontramos ahorita, de que ya tienen incluso resistencia a carbapenémicos, que son los antibióticos de mayor potencia que tenemos actualmente. Y de prioridad media a los neumonis, a hemófilos influenza y shigellas con resistencias todavía que pueden ser tratadas en los seres humanos. Ahora, ¿cómo es que este problema llegó a ser? Inicialmente, si ustedes revisan a la página de la OMS, hace mucho hincapié en el uso más consciente de antibióticos y en la prevención en cuanto a la necesidad de hospitalización. Y todo el mundo por ahí le echa la culpa, es que toma antibióticos indiscriminadamente. Bueno, sí, es un factor. Uno de los más importantes, pero no es el único. De que ahí cito las inmortales palabras de Charles Darwin, que dice que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, sino el que se adapta más rápidamente al cambio. Y lo que sucedió es precisamente eso. Las bacterias se adaptaron al cambio. Entonces, ¿qué es lo que ha ayudado a la selección natural de las bacterias? Lo que conocemos como presión selectiva antibiótica. Y esta presión selectiva antibiótica no es única y exclusivamente porque los individuos tomemos más antibióticos, sino que la presión selectiva antibiótica es algo que ocurre de manera natural en la naturaleza, es decir, en los microbiomas. ¿De dónde provienen los antibióticos? De hongos como Penicillium, como Cephalosporium, de bacterias como actinomices, como actinomicetales, de ahí provienen. Entonces, ¿dónde están estas bacterias? En la naturaleza. ¿Y qué producen estas bacterias? Los antibióticos. Entonces, en la naturaleza también se da esa interacción entre bacterias y antibióticos producidos naturalmente. Entonces, la presión selectiva antibiótica no solamente se trata de consumir más antibióticos, sino se trata de que también en la naturaleza esta presión selectiva está presente. Ahora, que el uso indiscriminado de los antibióticos ha ayudado a que las poblaciones clonales que presentan resistencia antibiótica, ya sea de manera natural o intrínseca o de manera adquirida a través de plugins de resistencia, se ha potencializado por el uso indiscriminado. Sí, es cierto, se ha ido en aumento por eso. De ahí que hoy en día, entre más contacto se tenga con los antibióticos, más aumenta la probabilidad de continuar seleccionando clonas que presenten fenotipos de resistencia cada vez mayores. Es un ejemplo de un artículo, y eso no solamente ocurrió en Brasil, también se han encontrado, por ejemplo, en las Islas Canarias, se han encontrado remanentes de antibióticos en la naturaleza. Entonces, si la interacción con el antibiótico es lo que promueve la generación de nuevos fenotipos, o incluso potencializan la capacidad de rearreglos estructurales en los genomas para que se den nuevas variantes, pues obviamente eso es algo que no podemos evitar, algo que va a seguir ocurriendo todo el tiempo. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta de que va a ocurrir de manera natural y tenemos que estar preparados para ello. Fíjense, en 1950 aparece la primera cepa resistente a penicilina, el Staphylococcus aureus. Y ya en 1950 ya se contaba con los primeros ensayos de cefalosporinas. ¿Ok? Pero se descubre la penicilina. En 1950 se purifica y se empieza a usar. Ya para los años 70 empezamos a tener la metacilina como terapéutica ante los estafilococos que empezaron a aparecer a partir del año 1950. Creo que la primera cepa apareció, ahorita vamos a ver otra imagen más adelantito, más a detalle en qué año apareció. Entonces en los años 70 la metacilina era un antibiótico que se utilizaba para tratar a esas cepas resistentes a penicilina. Luego, después de 1970, empiezan a aparecer mutantes que empiezan a tener resistencia a metacilina y ahí empieza el problema.
porque solo la vancomicina quedaba como opción terapéutica para aquellas bacterias de Staphylococcus aureus que presentaban resistencia de banco. Lo mismo pasó con los enterococos. En los años 90 viene el bombazo, aparece la primera cepa resistente a banco proveniente de un enterococo. Y ya para 1997 había algunas cepas, unas clonas de estafilococo que presentaban resistencia intermedia a banco, que era la última opción terapéutica. Y no fue hasta el 2002 cuando empezaron a aparecer las primeras variantes que ya tenían resistencia absoluta a la vancomicina. Entonces, si yo observo esto, digo, pues ya nos vamos a morir porque la banco pues era la última opción terapéutica que teníamos. Bueno, empezaron a salir opciones, una de ellas fue la famosa ceftarolina, de la cual hablaré un poquito más adelante. Y aquí está. La penicilina se descubre en 1940. Se introduce en 1943, pero no es pero ya se tenían indicios desde 1940 de estafilococos resistentes a penicilina. Caray, ¿y cómo es posible? ¿Cómo es posible de que ya los estafilococos estén resistentes a la penicilina si fue hasta 1943 cuando se descubre y luego se purifica? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasó allá? Bueno, lo que yo les comentaba, obviamente el Penicillium notatum, nuestra naturaleza, tuvo que haber entrado en contacto con estos estafilococos y generaron resistencia. Quiere decir que en la época de Fleming, cuando Fleming descubrió la penicilina, ese estafilococo que él encontró todavía era un estafilococo sensible a la penicilina. Entonces, como verán, la resistencia a los antibióticos ha ido en aumento a medida que las bacterias interactúan con los antibióticos. Es algo normal, algo que no podemos detener, algo que va a continuar ocurriendo. Entonces, tomando entonces esto como referencia de que la resistencia a los antibióticos es algo de manera natural, podemos decir entonces que esta problemática es muy compleja, no podemos decir que hay un factor solamente, hay muchísimos factores. Todos esos factores contribuyen a lo que conocemos como presión antibiótica selectiva. Por ejemplo, la interacción entre comunidades bacterianas que son capaces de transferir información genética ayudan cuando los antibióticos interactúan con estos microbiomas, obviamente van a hacer que esas comunidades puedan intercambiar información genética. Segundo, cuando esos antibióticos interactúan de manera persistente con esas bacterias durante mucho tiempo, promueven arreglos estructurales dentro del propio genoma bacteriano que terminan generando nuevas variantes, ya sea a través de transposones, integrones o incluso rearreglos entre los propios plásmidos. La presión selectiva antibiótica genera poblaciones clonales que llegan a producir mutaciones muy particulares que terminan generando nuevos fenotipos de resistencia. Y obviamente la presión selectiva antibiótica genera la acumulación de mucha información genética de una sola especie, dando origen a lo que conocemos como el resistoma. Las bacterias que acumulan, que tienen un resistoma muy amplio de probabilidades, son las que catalogamos como XDR, incluso como pan-resistentes. ¿Y dónde ocurre todo esto? En el microbioma. ¿Y qué microbioma? En el microbioma humano, en el animal y en el ambiental. Entonces, sí es cierto que la presión selectiva antibiótica es la principal responsable, pero no le podemos decir que esa presión selectiva es única y exclusivamente porque tomamos antibióticos. Es parte del problema, no el problema en su totalidad. Ahora, ¿dónde podemos encontrar estos microbiomas que contengan especies que tengan resistentes a los antibióticos? En la naturaleza, por ejemplo, en los animales. Cuando consumimos carne de animales que estén contaminadas con bacterias que tengan fenotipos de resistencia, obviamente van a llegar a nosotros. En el medio ambiente ya ven que también se utilizan antibióticos para tratar enfermedades en plantas, se utilizan antibióticos para tratar enfermedades en animales, etcétera, etcétera.
cuando vertimos antibióticos o hay remanentes de antibióticos en las aguas, cuando una persona que está tomando antibióticos va al baño, pues obviamente desecha antibióticos por las heces fecales y por la orina. ¿Y a dónde van esos remanentes de antibióticos? A las aguas. Cuando, por ejemplo, una persona interactúa con otra persona, hay intercambio de biomas, ¿no? Y en esos biomas pueden haber especies que contengan diferentes fenotipos de resistencia. Y cuando venga el tratamiento antibiótico, órale, señales de auxilio y hay intercambio de información. ¿Y por qué los hospitales también forman parte del problema? Porque en los hospitales se administran antibióticos y los pacientes pueden ingresar a los hospitales conteniendo un bioma completamente diferente que pueda contribuir al intercambio de biomas en el propio hospital. La interacción también con los animalitos que han sido tratados con antibióticos. Entonces, como podrán ver, es bastante complejo, no es solamente unifactorial, sino es multifactorial. Y si le sumamos que también tenemos a los famosos reservorios, pues obviamente eso contribuye mucho. Bien, entonces, la evolución de la resistencia es algo que no podemos detener, digamos que es una bola de nieve que sigue avanzando, o sea, pensar que lo vamos a detener es algo ilógico. Lo que tenemos que hacer es minimizar el impacto, porque nos guste o no, las bacterias van a seguir evolucionando, van a seguir generando nuevos mecanismos de resistencia, y lo único que nos queda es aguantar vara y ver la manera de minimizar la velocidad con la que esto está ocurriendo. Esta es una tomada de una revista, que es una enzima que tenía actividad contra penicilina, descubierto en 1940. Entonces ya desde 1940 no solamente había Staphylococcus aureus, sino ya también teníamos Escherichia coli que presentaban resistencia a penicilina. Los reservorios, muy importante. ¿Quiénes son reservorios de enfermedades? Bueno, en los animales tenemos a salmonelas y campylobacterias. Tenemos a Escherichia coli, productoras Enterococcus, productoras de genes BRE, que son resistentes a banco, Clostridium difficile, Staphylococcus resistentes a metacilina, ¿ok? Y en los seres humanos, pues tenemos reservorios principales a los seres humanos como Streptococcus, Haemophilus influenzae, y en los hospitales, los nichos ecológicos ideales para la propagación de Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella y Escherichia coli. Hoy también sabemos que también las cerráceas, que también los Citrobacter forman parte del relajo, también los estafilococos y los enterococos también los podemos adquirir en los hospitales. Entonces, como verán, los reservorios todavía le echan más leña al fuego. Ahora, la generación de superbacterias es una realidad, es algo que es innegable. Pero también el ser humano pues no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho que digamos. Entonces dice, esto lo tomé de ahí de una foto de una farmacia que está cerquita de la facultad. El antibiótico más vendido, de los más reconocidos, ceftriaxona, ¿no? 3 por 149. Llévelo, ¿no? Entonces, pues, tampoco ayuda mucho. No por el hecho de que sea el más vendido significa que sea el más efectivo. Entonces, va a depender mucho de cómo usemos la información, y créanme que las empresas me han ayudado muchísimo en eso. Por ejemplo, veía yo mucho el comercial de ese promoviendo un antiparasitario. Desparasítese cada tiempo, hágase una sola toma. Cuando es mentira, para tratar enfermedades por el mintiasis y también por protozoarios, no basta una toma del antibiótico. Es mentira eso que con una sola tableta ya te desparasitas, es mentira. Eso hace que contribuya a la resistencia a los antibióticos. Y es un problema que afortunadamente ya ha sido mejorando porque, pues gracias a las campañas de concientización, yo ya no veo esos comerciales. Porque la verdad sí dejaba mucho que pensar, ¿no? Ahora, ¿qué otras causas pueden originar a que una terapéutica pueda fallar cuando estamos tratando a un paciente con una enfermedad de tipo infeccioso? Yo les comentaba, cuando hablábamos ayer, hablaba mucho de los laboratoriazos. Así es cierto, un mal diagnóstico, una infección, pues conlleva un tratamiento no apropiado y por ende propiciaría el aumento de resistencia a los antibióticos.
El malinterpretar un antibiograma, por ejemplo, hoy sabemos que es la regla de experto, y un ejemplo clásico es la famosa piperacilina tazobactam, el famoso piptazo, que in vitro funciona muy bien, pero in vivo no, por lo tanto debe ser suprimido el informe. En algunos casos, como por ejemplo en Klebsiella pneumoniae, se ha visto que la piperacilina tazobactam in vivo no funciona, aunque en el antibiograma aparezca que sí es sensible. Entonces, eso ha cambiado bastante. Hay evidencia inequívoca e innegable de que las bacterias tienden a generar resistencia aún durante el tratamiento. Lo que sucedió con con un antibiótico de última línea, del que vamos a hablar un poquito más adelante. Otro problema, la dosis incorrecta. Creo que es aquí donde la farmacodinamia, la farmacognosia, no sé, ustedes que son más expertos en eso, tienen que contribuir mucho en la dosis correcta. Hay que saber administrar el antibiótico correcto, se tiene que administrar por la vía correcta para que alcance la concentración citoplasmática en las bacterias que tengan el efecto activo, y es algo que ya conocemos y sabemos, pero no sé si a los médicos se les olvida. No es lo mismo administrar una dosis en un adulto que en un niño. Entonces es muy importante, y para eso pues obviamente hoy tenemos la herramienta de saber de la concentración mínima inhibitoria. Es decir, lo que se va a dedicar a la farmacia tienen que empaparse muchísimo de esto, porque eso implica que se pueda administrar una dosis correcta. Una dosis incorrecta propicia el aumento de resistencia a los antimicrobianos. Lo clásico, lo que siempre ocurre con la vecina, ¿no? Que va al médico, le da su tratamiento y dice, ya lo dejé de tomar porque ya me sentí bien. No. La suspensión de un tratamiento promueve la generación de resistencia a antibióticos. La adaptación durante la terapia es lo mismo que la resistencia adquirida durante el tratamiento, es lo mismo. Y las mezclas de fenotipos, la confusión de fenotipos, o que haya más de un fenotipo, eso también contribuye a la resistencia a los antibióticos. Es decir, que haya un fenotipo de resistencia que no hayamos identificado, pero que al final de cuentas va a llevar a la falla del tratamiento terapéutico. Entonces, todo esto agrava la situación en cuanto a la resistencia a los antimicrobianos. Bien, es un meme que hace dice muchos años, tomando referencia como la ceftaroline avibactam, que fue un antibiótico, uno de los últimos antibióticos que surgieron en el mercado para el tratamiento de las bacterias XDR, o sea, extremadamente resistentes. Entonces, ese antibiótico se utilizaba para tratar aquellas pseudomonas y acinetobacter que presentaban resistencia a carbapenem, a los carbapenémicos, y que incluso presentaban resistencia a la colistina, ¿no? Entonces, habían dos carbapenemases tipo KPC, que eran producidas por Klebsiella pneumoniae. Entonces, estas carbapenemasas eran sensibles a la mezcla entre la ceftazidima y el avibactam. El avibactam es un inhibidor que funcionaba muy bien contra las KPCs, pero en ese ambiente hospitalario hubo un rearreglo en la estructura de la famosa KPC3, un pequeño cambio en un aminoácido que generó una mayor actividad contra ceftazidima avibactam. Entonces, esa KPC3 es un isotipo que brinda alta resistencia a carbapenemasa. Imagínense, entonces, un paciente que está hospitalizado por neumonía asociada a ventilación mecánica, y tú empiezas tan tranquilamente a meterle ceftazidima porque es lo que tienes, sin darte cuenta que en su interior tiene una Klebsiella que ya está produciendo una KPC3. Entonces, de ese grado estamos hablando de la problemática que tenemos en cuanto a la resistencia a los antibióticos. Es decir, la bola de nieve sigue rodando y hasta ahorita no hemos encontrado una manera efectiva de reducir su velocidad. Bien. Ahora, si le agregamos entonces que la resistencia a los antimicrobianos es un problema creciente, ahora imagínate a un paciente hospitalizado que presenta o se vea enfermo por una bacteria portadora de mecanismo de resistencia. Entonces, por eso siempre he llamado que la dupla más peligrosa a nivel mundial o que aumenta
el grado de mortalidad es que la resistencia a los antibióticos más un paciente hospitalizado. La verdad es mortalísimo. Son imágenes que bajé de una revista llamada PLOS, pero no encontré actualizaciones, sigo manejando estas, nada más para mostrar cómo ha ido aumentando la resistencia a los antibióticos a través del tiempo. Entonces es algo que no se detiene, algo que sigue en aumento, sigue en progreso, no importa dónde estemos, incluso en el mundo. La problemática es global, siendo la India uno de los laboratorios, yo le llamo los laboratorios más importantes de resistencia a los antibióticos, porque ahí, chinchales, de verdad que se han encontrado enzimas tan terribles como la famosa NDM1, ahorita ya sabemos que hay NDM3, NDM6, la famosa New Delhi metalobeta-lactamasa, que es una de las peores que podemos llegar a tener, formando parte del microbioma, ¿no? Entonces, esto es a nivel global, México no es la excepción, existe en todo el mundo. Bien, ahora, ¿qué bacterias están involucradas en problemas asociados a atención de la salud? Los estafilococcus aureus resistentes a metacilina, enterobacterias productores de carbapenemasas, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii resistentes a colistina. Entonces, como vemos, la dupla peligrosa es muy peligrosa. Cuando pensamos que las bacterias nos iban a dar tregua, surgió una alerta sanitaria en el 2016 porque apareció una cepa resistente a colistina. Pero no era el problema no era porque presentara resistencia a colistina, sino el problema era que esa resistencia apareció en un plásmido que era altamente transferible. Antiguamente la resistencia a colistina era de manera intrínseca. Ahora resulta que es extrínseca, es decir, es capaz de transferirse a una bacteria que no la posee. Eso es lo alarmante, por eso en el 2016 la CDC lanzó la alerta sanitaria a nivel mundial por un caso en Filadelfia, Pensilvania, perdón, que terminó muriendo la persona. Luego en 2017 surge otra alerta, bueno, en el 2016 surge otra alerta de la resistencia a beta-lactámicos procedente de una enzima conocida como New Delhi beta-lactamasa, que surgió en una Klebsiella pneumoniae. Pero lo interesante de esto es que esta bacteria, esta NDM, confirió resistencia de tipo pan-resistencia ¿cómo se llama? A esta Klebsiella pneumoniae, y la persona terminó muriendo. Ahora, si nos vamos, en la distribución de la MRCR1 a nivel global, el primer lugar fue donde apareció, adivinen dónde, en China. China desde el 2011 supuestamente tenía aislados en alimentos, pero no fue hasta el 2015 que documentó el aislados en seres humanos. Pareciera que a partir del 2015 se distribuyó a nivel global. Lo cierto es que haciendo estudios retrospectivos se descubrió que en Bélgica, en Francia, incluso en Portugal, ya habían aislados en alimentos de la MSR1. Después empezaron a aparecer en seres humanos. ¿Y México qué onda? Aparentemente México no ha aislado MSR1. Yo creo que sí debe haber. El problema es que no estamos ubicando los MSR1. Bien, ¿qué propició la resistencia a colistina? Bueno, hoy se sabe que es una interacción entre un antibiótico, entre un desinfectante conocido como clorhexidina, que tiene actividad sobre bacterias gram negativas, sobre todo sobre el lipopolisacárido de superficie, que propició o de alguna manera obligó a la Klebsiella pneumoniae a producir mutaciones. Entonces sí se estimó hace mucho tiempo de que tanto la MRC1 como ND1 ya estaban en Europa y Asia, pero nadie les hacía caso hasta que Estados Unidos se vio involucrado y pareciera que Estados Unidos, como la vecina chismosa de la colonia, y enseguida propagó la información y todo el mundo, uy, la MD1, MRC1, el fin del mundo, ¿no? Todo el mundo perdió la cabeza en el 2016 y posteriormente en el 2017. Bien,
Esta es la estructura básica del lipopolisacárido de superficie, teniendo lo que se conoce como lípido A, que es la base, sobre la cual la colistina tiene actividad. Es una molécula de carga neta negativa que interactúa con las uniones residuales del fósforo, que tienen cationes de magnesio y calcio. Entonces aquí perfectamente esa carga electronegativa entra y forma un canal por el cual entran iones, entra agua y la bacteria se lisa, se rompe, ¿no? Es la actividad que tiene la colistina. Bueno, así es como funciona la colistina. Que la colistina inicialmente originó que la Klebsiella modificara un gen que codificaba para una bomba de expulsión. Y al hacer esa modificación, al haber esa mutación a nivel de los genes que codifican para la bomba de expulsión, esa variante de bomba de expulsión que lo que hacía supuestamente o teóricamente, si es que la Klebsiella lo pensaba, lo que la Klebsiella pensó era aumentar la salida o aumentar la expulsión de los antibióticos. Pero resultó que esa mutación originó un cambio desde el punto de vista de carga. La carga neta ya no era positiva sino negativa. Entonces, ¿qué sucede? Simple y sencillamente que esa modificación de carga hace que la colistina no se pueda incrustar en el lípido A. Por lo tanto, su acción antibiótica se perdió. El detalle está que las mutaciones de bomba de expulsión originan resistencia a colistina, pero la resistencia a colistina mediada por plásmidos no brinda resistencia a clorhexidina. Es algo bastante extraño, bastante raro. Y eso se explica por cuál la mutación porque es de origen estructural. O sea, no se transfiere fácilmente. O si se transfiere, no se da a la inversa. Bien, entonces, aquí tenemos un ejemplo de carbapenemasas, que son las metalactamasas más versátiles. Ustedes tienen actividad sobre muchísimas cosas y, y la verdad son las que dan miedo. Son las que dan miedo. Bien. Si hiciéramos una tablita comparativa de cuáles son los fenotipos de resistencia más agresivos y cuáles son las terapéuticas que tenemos, se van a dar cuenta que es una terapéutica muy reducida. Por ejemplo, la NMDM1, la APC, la OXA48, KPC y la MSR1 tienen diferentes inhibidores o tratamientos. Por ejemplo, las NMD1 van a hidrolizar penicilinas, cefalosporinas y obviamente carbapenemasas. No son inhibidas por ningún antibiótico competitivo como el ácido clavulánico, pero sí son inhibidas por Astronan. Bueno, digamos que el Astronan es un inhibidor que lo podemos utilizar para el tratamiento. Todavía siguen siendo sensibles a colistina, entonces, por lo tanto, ¿qué terapia tenemos? Tigiciclina, polimixina E. No podemos utilizar Astronan, aquí podemos poner incluso Astronan. Las AMPC son beta-lactamasas de espectro extendido, que tienen actividad sobre penicilinas, sobre cefalosporinas, no tienen actividad sobre carbapenémicos. No son inhibidas por ácido clavulánico ni por Astronan, por lo tanto, no podemos utilizar inhibidores competitivos para su tratamiento. Todavía siguen siendo sensibles a colistina, por lo tanto, ¿qué tenemos? Carbapenémicos, tenemos tetraciclinas como tratamiento terapéutico y aquí le podemos incluso poner polimixina E. La OXA48, ¿qué tenemos? Hidroliza penicilinas, cefalosporinas. Dejé en blanco las carbapenémicos porque no todas tienen actividad sobre carbapenémicos, solamente la OXA48. No son inhibidas por el ácido clavulánico, pero sí por el Astronan, y todavía las podemos tratar con colistinas. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación hasta ahorita funcionan más. No podemos utilizar carbapenémicos en este caso porque se ha visto que muchas de ellas sí tienen actividad sobre carbapenemasas. La KPC. La KPC hidroliza cefalosporinas, penicilinas de primera, penicilinas, cefalosporinas es variable, tiene actividad sobre carbapenemasas, sobre carbapenémicos, perdón. Son inhibidas por ácido clavulánico, no son inhibidas por el Astronan y son sensibles a colistina. ¿Qué tenemos? Polimixina E y tazobactam, y aquí podemos meter la ceftazidima avibactam. En la MRSA no tenemos problema porque cualquier bacteria que solo tenga resistencia a colistina
podemos utilizar cualquiera. Pero ¿qué pasaría si mezclásemos, por ejemplo, una bacteria que tenga MSR1 con MDM1? Bueno, la volvemos una bacteria XEDR. ¿Ok? Ahora, ¿qué antibióticos de nueva línea empezaron a surgir con aquellas bacterias que presentaban alta resistencia a los antibióticos conocidos? Bueno, salió ceftazidime taxobactam, que es el famoso Erbaxa, salió ceftazidime avibactam, salió ceftarolina avibactam, salió imipenem relebactam, plasomicina, hebraciclina, viracidina, que todos son utilizados, son antibióticos de última línea o que están en la fase final de prueba para tratar bacterias que presentan alta resistencia a los antibióticos. Y uno de los nuevos que surgió en China, que fue un antibiótico elucidado, fue el famoso cefiderocol, que hasta el 2018, de la última conferencia que yo tomé de resistencia a antimicrobianos, llegó a ser el antibiótico de última línea. ¿Por qué? Porque ya empezaron a aparecer bacterias resistentes a los antibióticos que se utilizaban para tratar esas bacterias multiresistentes. Y a partir de ahorita, cierren los ojos si quieren, pero vean el monstruo que se nos viene. Ceftalozano taxobactam, antibiótico de última línea para el tratamiento de bacterias multiresistentes. Aparecieron mutaciones en una enzima, la menos pensada. Una beta-lactamasa espectro tenía tipo APC, que confiere resistencia a ceftalozano y taxobactam. ¿Y cómo lo hace? Una mutación en un aminoácido que creó un bucle, o sea, un loop, en la estructura terciaria de la bacteria, perdón, de la enzima, dando origen que le pega a la ceftalozano taxobactam cuando estas APC podían ser tratadas perfectamente con ese antibiótico. Y tómalo, apareció el primero. ¿Qué más tenemos? Ceftazidime avibactam en una Klebsiella, en una KPC3, lo que yo les mencionaba, una mutación también, un aminoácido que le brinda resistencia a ceftazidime avibactam. Antibiótico que en el 2017 hubo una conferencia aquí un Congreso Nacional de Infectología donde presumieron a la ceftazidime avibactam como lo mejor de lo mejor, lo best de lo best. Pero un dorito después, tómalo, resistencia. Otra enzima, igual la menos pensada, una conocida como CTXM, la famosa CTXM, la CTXM, que es una cefotaximasa, igual, confiere resistencia a ceftazidime avibactam. ¿Dónde? En Klebsiella. Y aquí viene, de hecho yo hice un meme que creo que nadie entendió. Cuando pregunté si era un juego de tronos, nadie lo entendió precisamente. La ceftarolina era una cefalosporina de quinta generación que era utilizada, o era el antibiótico de última línea para tratar resistencia a Staphylococcus aureus, que presentaba resistencia a vancomicina. Era lo que nos quedaba, pero esa mutación en la proteína unión de la penicilina ocasionó que ese pequeño cambio de aminoácidos originó que la bacteria hidrolizara poderosísimamente a la ceftarolina. Entonces ya también la ceftarolina ya pasó a desuso. La coexistencia entre especies. Imagínense, una bacteria, esto cuando lo subí había sido aislado en alimentos, lo mismo que había pasado con la MCR1 en China, cuando aparecieron los primeros aislados de alimentos. Ahorita ya se encontró un aislado de Escherichia coli en alimentos que contiene tanto el gen que codifica para resistencia a colectina como para el gen que codifica para la famosa NDM1. Entonces, ahí va la bola, sigue bajando en la montaña y algún día nos va a alcanzar. Bien, mecanismo tegiciclina. Bueno, si sabíamos que la tegiciclina podíamos tratar en NDM1, podíamos tratar incluso bacterias que presentaban MCR1, bueno, ya apareció resistencia a tegiciclina. ¿Qué nos quedaba? ¿O qué nos quedaba hasta el año pasado? En el 2019, y les juro por mi vida que en el 2020
para más o menos por ahí de mayo ya había hecho una revisión bibliográfica en cuanto a la resistencia a cefidorocol, que era lo último que quedaba. Ya teníamos cefidorocol. Y y a finales, por ahí de octubre, creo que octubre de 2020, vuelvo a hacer una revisión, nada más, en esas noches de insomnio que no tengo absolutamente nada que hacer, y me encontré con que ya hay cepas que presentan resistencia a cefidorocol. El primero de los casos fue aislado en un Acinetobacter baumannii que presentó una modificación de la bomba de expulsión que curiosamente modifica la estructura del sideróforo o del receptor del sideróforo que permite la internalización del cefidorocol. Entonces, cuando los japoneses descubrieron el cefidorocol, ¡ya, bravo! Lo encontramos una ruta que no va a generar resistencia. Lo mismo dijeron los de Roche en el año 2002. Yo estuve en esa conferencia cuando hablaban de las fluoroquinolonas. Y así lo publicaron, lo decían en su conferencia, la fluoroquinolona, antibiótico de elección para tratamiento de bacterias resistentes en vías urinarias porque no genera resistencia mediada por plásmidos. No se me olvida. Lo curioso es que en ese entonces yo trabajaba en biomédicos de Mérida y yo ya había observado antibiogramas de pacientes con infección de vías urinarias que en ese hospital el 95% de mis pacientes presentaban resistencia a fluoroquinolonas. Y a mí llega Roche en ese mismo año a decirme, la fluoroquinolona, la esperanza, así como más o menos como Morena, ¿no? La esperanza de México. Y yo dije, ah, caray. Y pues obviamente me callé, no dije nada, no dije yo por el piojo, que puedes saber tú, ¿no? Pero la evidencia era inequívoca. Y muchos años después ya se hizo oficial. Entonces, hoy les presento ahorita 4 de julio 4 de julio del año 2021, mi última revisión, hoy todavía en la mañana, y me encontré el segundo artículo. Es un artículo que todavía no ha sido publicado, lo bajé de una red donde se suben los previews, antes de ser publicados en una revista de interés. La primera ya está publicada en la famosa SM, El amor de mi vida, el ACM. Les invito a que cuando tengan noches de insomnio, cuando sientan que su crush no les hace caso, métanse a la SM, ahí van a encontrar información que van a hacer que valga la pena el insomnio. Bien, entonces encontramos este reporte de una pseudomona portadora de una enzima conocida como GES, que es una beta-lactamasa con actividad de carbapenemasa, que presenta resistencia a cefidorocol. Y lo que más me preocupa, un Citrobacter cosseri, que es parte de la microbiota normal, que presenta dos fenotipos diferentes, una cefotaximasa tipo M9 y una oxaceninasa tipo 1, que presentan resistencia a cefidorocol. Entonces vuelvo a decir, ahí viene la bola nos sigue. Y esto, la razón por la que yo amo a las bacterias es porque son tan impredecibles, y cuando creemos que ya lo sabemos todo, nos siguen sorprendiendo. La primera vez que yo había oído el término dependencia fue en el 2005, leyendo un libro de, no recuerdo el autor, estaba por ahí en ese entonces estaba yo haciendo mi maestría, y lo encontré en la mesa, y ese día como no tenía nada que hacer, me puse a leer, y estaba yo leyendo sobre hemocultivos, y me llamó la atención un informe de ese libro, que era de la edición 2002 en aquel entonces, donde hablaban de un caso de un paciente que había muerto por una infección por enterococo. Un enterococo que no crecía en los cultivos, no creció en los cultivos convencionales, hasta que a alguien se le ocurrió inocularle una placa de agar chocolate, pero le colocó un disco de vancomicina. Entonces ese enterococo solamente creció en la zona donde estaba el disco de vancomicina. Es decir,
que es enterococo, para que pueda crecer en cultivos in vitro, necesitaba de la presencia de ese antibiótico. Bueno, ahora imagínense a un Acinetobacter baumannii que solamente me va a crecer en un cultivo si yo le agrego la colistina. Estamos hablando de que es una bacteria que come flores y escupe tuercas. Entonces, de ese grado estamos hablando. Y no dudo que no van a aparecer otras bacterias que van a depender de antibióticos para poder crecer los medios de cultivo. Bien. El aumento de las PAN resistentes y las SDRs es bastante lógico, es bastante completamente natural. O sea, no lo vamos a poder evitar, jóvenes. No lo vamos a poder evitar. O sea, pararte enfrente de la bola de nieve y decir hasta aquí llegaste es una utopía. De hecho, hoy en la mañana que estaba yo leyendo los últimos informes de la OMS, estaba yo leyendo un artículo muy interesante en la Nature Review. Hay científicos que afirman que no importa lo que hagamos, no importa cuántos antibióticos nuevos encontremos, no importa cuántas alternativas encontremos, la bola de nieve no la vamos a poder tener. No de golpe. Lo que podemos hacer es minimizar su velocidad para poder alargar el tiempo en que los antibióticos van a seguir funcionando. Con ese preámbulo, la OMS elaboró una estrategia muy interesante donde dentro de una de ellas entra la concientización, es decir, vamos a hacer que estos seres humanos locos puedan entender la importancia del uso de antibióticos, pero pareciese que la concientización nos las pasamos por los dientes como si fuera un cepillo, o sea, no nos importa, solamente agarramos y me vale gorro, ¿no? Me tomo mis antibióticos, me duele la garganta, voy con la vecina, le sobran antibióticos y me los chuto, total, no voy a consultar porque hay coronavirus, ¿no? No importa qué nuevos fármacos generemos, seguiremos generando nuevos fármacos, sí, cefidrocol es el ejemplo clásico y ya vimos que no funcionó. ¿Qué nos queda? Diseño dirigido. Sí se podía hacer diseño dirigido, de hecho el cefidrocol es producto de un diseño dirigido. ¿Qué podemos seguir haciendo? Utilizar antibióticos de sinergismo para hacer un efecto sinérgico de tal manera que obliguemos a la bacteria a lo cual se está apostando mucho, que se conoce como el fenómeno de reversión, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Y obviamente la utilización de coadyuvantes, es decir, algo nuevo que podamos hacer para así que frenar de alguna manera el efecto tóxico. Bien. Pareciera que la concientización llegó demasiado tarde al ser humano, porque cuando en el 2015 sale la alerta sanitaria a nivel global, pues de hecho, todavía en el 2015 se seguían administrando los antibióticos de diestra y siniestra, y yo recuerdo en ese entonces haber visto una publicación de un doctor de una farmacia muy conocida, de una cadena de farmacia muy conocida, donde decía que él estaba muy en desacuerdo de cómo las farmacias manejaban la política de sanidad, porque los obligaban a ellos a administrar antibióticos cuando el paciente no lo necesitaba. Pero era parte de la chamba del doctor, es decir, llegó el paciente por un dolor de garganta y decía, sí, tómese esto, ¿no? Y vámonos, perro, tómatelos. Entonces, si tú le das un antibiótico a un paciente que no lo necesita, fomentas el aumento de la resistencia antimicrobiana. Entonces, méteselo eso a la gente en la cabeza, sobre todo a las grandes empresas. Méteselos en la cabeza. Es como lo que está pasando ahorita con el coronavirus. Y no se imaginan la cantidad de dinero que está circulando en el ámbito privado. Y yo le llamo lucro, porque no me puedo llamar de otra manera, el lucro con la emergencia sanitaria. Y es triste, por ejemplo, todavía ayer platicaba yo con un jardinero, ayer el viernes, y me decía que me pidió un favor, me dice, oye, ¿no sabes de alguien que me pueda hacer la prueba para mi hija? Porque su hija aparentemente tenía COVID. Y le digo, sí, déjame hacer una llamada. Hice la llamada y afortunadamente una amiga que está en el Secretaría de Salud me dijo, sí, envíalo a tal lugar, ¿no?
El detalle está aquí que hay mucha gente que no tiene el dinero para poder tratar una enfermedad que en algunas situaciones se puede llevar la vida de una persona. Y a mí me duele mucho porque hay instituciones que creo que podrían hacer la excepción y no lo hacen. Pero también conozco gente que toma en cuenta ese juramento hipocrático que pone en primer lugar la vida del paciente. Yo recuerdo una historia que la viví. En una ocasión estaba yo en el Centro Médico Pensiones de guardia un fin de semana y esa tarde ingresó un paciente que había sido atropellado. Y obviamente un paciente ingresa a pensiones y le cobran hasta el aire que recibe, ¿no? Que respira. Y recuerdo que esa tarde se me acercaron los dos doctores que lo trataban, uno era el doctor Amado y el otro era el doctor, no me recuerdo con el otro internista. Y me dijeron, oye, químico, fíjate que tenemos un problema. Este paciente no tiene dinero para pagar. Nosotros no vamos a cobrar absolutamente nada, es una labor altruista, pero ¿qué dices tú? Obviamente la empresa no era mía, ¿verdad? Así que lo que hice, tomé el teléfono, le llamé a mi jefa, le dije, ¿sabe qué? Pasó esto, el doctor me dijo, no te preocupes, exéntalo. Y exenté al paciente. Entonces, hay situaciones en las que creo que la humanidad debería compenetrarse con la gente de escasos recursos y echarle la mano ante una situación que es triste, lamentable y que desafortunadamente a veces tiene un desenlace fatal. Pero la verdad me da mucho coraje cuando yo veo las campañas publicitarias de unas empresas donde se pasan por el arco del triunfo la problemática actual, y es una problemática que nos guste o no, nos va a pegar a todos a largo o a mediano plazo. Por eso es que la OMS ha invertido tanto tiempo en que la gente entienda que debemos de ser responsables en cuanto al uso de los antimicrobianos, y eso aplica para nosotros. Por ejemplo, yo soy enemigo declarado de que yo no tomo un antibiótico, ni siquiera antiparasitario, aunque lo anuncien en la televisión, porque sé que no es el mecanismo, no es la forma. Para que yo tome un antibiótico, no es que me tenga yo que estar muriendo, ¿verdad? Tengo que ir al médico y que el médico me lo prescriba. Y prefiero que me lo prescriba en base a un estudio clínico, un estudio de laboratorio que justifique el uso de los antibióticos. Es lo que la OMS a lo que se refiere. Porque la OMS dice, y eso está muy bien documentado, es que muchas de las enfermedades pueden ser prevenibles. Entonces, si tú puedes prevenir una enfermedad, no tienes necesidad ni de ser hospitalizado, ni de ser tratado. Y creo que el ejemplo más grande o la enseñanza más grande que podamos llegar a tener es la manera en cómo nosotros hemos tomado la pandemia. Se nos dijo, quédense en casa, ¿y qué hicimos? Fuimos a Piper Pie de Pizza, fuimos a la fiesta de una amiga, festejamos el triunfo de alguien, ganó la selección mexicana, ¡viva México! ¡Viva la democracia! Vamos a tomar a Morena ahorita en el 2019, 2020, y nos valió. ¿Y qué sucede ahorita? Tenemos un pico tremendo de personas infectadas. O sea, eso de que el pueblo es sabio, yo la verdad no me lo trago. No me lo trago porque no somos sabios. Somos irresponsables hasta no más. Tan irresponsables que aún vacunados, ahí andamos sin cubrebocas. Y ayer que daba yo la vuelta por el parque de mi queridísimo man, mucha gente en el parque a reventar, gente platicando sin cubrebocas, niños aquí y allá, los juegos hasta no más, y yo dije que el cielo nos agarre confesados. Y obviamente me dio mi ataque de ansiedad. Entonces, la irresponsabilidad humana no tiene límites. Pero los científicos siguen desgastándose, divorciándose, porque hasta se divorcian por dedicarle demasiado tiempo a sus trabajos, buscando pues el logro de su vida. Y algunos lo logran encontrar, otros no, se quedan en el camino. Y esos logros han llevado a que afortunadamente, yo digo que el universo nos quiere mucho, porque siempre ha previsto las maneras de encontrar soluciones a la problemática real, como el descubrimiento de nuevos antibióticos que puedan ayudar al combate
de los antimicrobianos. Esta parte que yo peleé muchísimo con un estudiante de la doctora Analía Arroyo, porque la doctora Analía Arroyo trabaja con extractos. Y pareciese que todo el mundo tenemos la mirada en el horizonte y decir, los extractos son la solución al mundo. Pero nadie se ha puesto a pensar, bueno, si funciona la medicina tradicional maya, bueno, ¿por qué funciona? Bueno, no es que a lo mejor ahí no tiene un efecto in vivo tan directo. ¿Qué tal si lo combinamos con los antibióticos ya conocidos? Y toma la perra. Encontramos evidencia de que cuando tú combinas un extracto de una planta con un antibiótico conocido, el efecto negativo que tiene la resistencia antimicrobiana se ve superada por el efecto coadyuvante de esos extractos. Y es algo que deberían de empezar. Y yo ahí, debajo del agua, se los he estado sugiriendo a los investigadores que ya dejen de estar experimentando nada más así con extractos. Bueno, aprueben lo que ya tenemos. A lo mejor cuando tú agregas tu extracto vas a potencializar el efecto del antibiótico que se ve reducido por el efecto de un antibiótico, ¿cómo se llama? Por un efecto de resistencia de la bacteria. Entonces, eso es lo que debemos estar pensando, ya dejar de estar jugando de que le subo la dosis, le bajo la dosis. Hay que empezar a ser un poquito más críticos en nuestro trabajo. Los adyuvantes, incluso hay fármacos por ejemplo, fármacos para tratar ¿cómo se llama? El vómito, han funcionado en coadyuvancia con otros antibióticos para frenar o inducir o potencializar el efecto de un antibiótico. Entonces hay que buscar nuevas alternativas. Eso de que ya están modificando los antibióticos ha funcionado, no digo que no, pero es como, por ejemplo, yo le llamo al juego de quién soy, ¿no? De que, por ejemplo, tengo la ceftazidima, ok, ya vi que la ceftazidima dejó de tener actividad. Ah, ¿qué hago? Ah, le voy a modificar este compuesto para hacer la ceftazidima 3, pero sigue siendo una ceftazidima. Entonces, como ya hay una enzima preformada que tiene actividad sobre la ceftazidima, es cuestión de tiempo que la bacteria haga un rasgado estructural y modifique ligeramente esa preenzima para que le vuelva a pegar a tu ceftazidima 3. Y la verdad, la resistencia avanza muy rápido. Estamos hablando de años, no hablamos de décadas, hablamos de años entre un antibiótico y otro. Entonces, bien. Ahora, este pensamiento que se llama reversión es un pensamiento que viene y ahorita que estuve revisando la red de la mañana me di cuenta de que ya hay mucha publicación referente a esto. ¿En qué consiste la reversión? Resulta que cuando una bacteria enfoca toda su atención en protegerse, necesita de un gasto energético tremendo. O sea, le cuesta energéticamente a la bacteria expresar un gen de resistencia. Por ende, lo que la bacteria pretende es ahorrar un gasto, ahorrar energía. Entonces, vamos a suponer que yo tengo una bacteria, vamos a llamarle la bacteria Silbacter. La bacteria Silbacter presentó resistencia a penicilinas y luego presentó resistencia a cefalosporinas y ahorita en el 2021 presentó ya resistencia a carbapenémicos o está presentando resistencia a carbapenémicos. Entonces, tiene 3 genes previos, el que le confiere resistencia a penicilina, luego el que le confiere resistencia a cefalosporinas y ahorita el que le está confiriendo resistencia a carbapenémicos. Entonces, si yo estoy enfocado en decir, es que presenta resistencia a carbapenémicos y a cefalosporinas le voy a dar un nuevo antibiótico, le voy a dar ceftazidima y empieza a bombardear, toma, ¿no? ¿Qué va a hacer la bacteria? Me está dando un antibiótico nuevo. ¿Qué es lo más cercano que tengo? Bueno, tengo esta carbapenemasa. Y va a enfocar toda su energía o todo su mecanismo enzimático que le produce un coste energético. Entonces, en vez de expresar las tres enzimas contenidas en 3 genes que adquirió a través del tiempo, va a concentrar todo su mecanismo enzimático y su energía para producir ese gen, el último, al que le funcionó o que le estuvo funcionando en última instancia.
Entonces, si yo lo bombardeo con ceftazidima y bactam, obviamente ella va a fomentar la producción de un nuevo mecanismo de resistencia. Pero ¿qué pasa si de repente digo, ah, qué bueno, le voy a meter una cefoxitina? Como ya expresó, o toda su maquinaria está dirigida en expresar ceftazidima, para que vuelva a expresar un fenotipo antiguo, le va a costar mucho trabajo. Y en que redirige todo, el antibiótico puede tener actividad. De eso se trata el fenómeno de reversión. ¿Cómo se ha evidenciado? Mediante el manejo de combinaciones terapéuticas de diferentes fármacos a diferentes dosis, mediante la rotación de terapias. Es decir, un tiempo utilizo carbapenémicos y luego utilizo otro antibiótico diferente. ¿Para qué? Para evitar que genere resistencia. Y lo que ahorita se conoce como terapia escalonada, que es una terapia que es la que se sugiere, y es aquí donde nosotros los químicos entramos en acción. Bien, reversión. En toda especie bacteriana siempre hay la bacteria origen, la que pues es preferente, y existen lo que conocemos como poblaciones clonales. Cuando nosotros bombardeamos con un solo tipo de antibiótico, lo que hacemos es una preselección. De tal manera que esa preselección va a matar a las bacterias susceptibles, pero va a hacer selectivamente que las poblaciones clonales que ya presentan resistencia queden en su mayoría. De tal forma de que esta población se va a multiplicar hasta que sea la clona dominante. Entonces, esto es producto de una terapia lineal que llamamos, o sea, una terapia en ascenso, cuando utilizamos un mismo tipo de antibiótico, o sea, cuando no cambiamos. Pero ¿qué resulta cuando hacemos un cambio? Cuando presionamos con un antibiótico de última línea, pero al mismo tiempo le metemos un antibiótico antiguo, un antibiótico de hace 20 años, como sucedió con la daptomicina. La daptomicina es un antibiótico que se usó en los años 80, pero que se dejó de usar porque producía, ¿cómo se llama? Producía daño tisular en músculo liso, y se dejó de usar. Y recientemente se retomó la daptomicina porque se vio que a ciertas dosis, unas dosis más bajas, funcionaba bien y se evitaba el efecto tóxico. Bueno, entonces cuando se observó que al usar daptomicina, que era un antibiótico viejo, pues, o que no se usó mucho en determinado tiempo, tenía un efecto, había una selección clonal, mataba a las clonas que presentaban resistencia fuerte a los últimos antibióticos y dejaba a las clonas que presentaban menos resistencia a los antibióticos modernos. De tal manera que cuando aplicábamos el antibiótico moderno, ¡pum!, eliminábamos a toda la clona. Obviamente esto se ha hecho in vitro, o sea, se ha hecho fuera de un organismo vivo. Ahorita lo que se pretende es trasladarlo a organismos vivos y sobre todo a utilizarlo en cepas, lo que llaman cepas silvestres, ¿no? Cepas aisladas de casos reales. Bien, ¿cómo funciona la terapia escalonada? Esto es una imagen que tomé de un antibiograma que en aquel entonces estaba yo sufriendo en el área, y podemos ver que aquí tenemos que, para empezar, el equipo me da una alerta de que mi bacteria tiene una beta-lactamasa de espectro extendido. Y entonces tú ves esto y dices, uy, güey. Entonces, vean el perfil de resistencia. Ampicilina resistente. Ampicilina con un inhibidor, que es sulbactam, resistente. Cefalotina resistente. Cefuroxima resistente. Cefuroxima cetil resistente. Cefota resistente. Ceftazidima, etc. ¿Qué es sensible? A imipenem, a ertapenem, a carbapenémicos, a fluoroquinolonas, resistente a trimetropina. ¿Ok? Ahorita no les voy a decir qué perfil de resistencia es, lo vamos a ver más adelante cuando veamos fenotipo, pero esto es una beta-lactamasa extendido tipo AMPC. ¿Qué queda? ¿En qué consiste la terapia escalonada? Voy a tomar el antibiótico de mayor potencia para estabilizar a mi paciente. O sea, tomo un carbapenémico.
y le doy antibiótico hasta que mi paciente presente síntomas de mejoría. Para evitar que la bacteria genere resistencia a carbapenémicos, le voy a dar un fármaco de menor potencia. En este caso, si yo reviso mi antibiograma, yo elegiría las fluoroquinolonas, porque todavía es sensible a fluoroquinolonas. Entonces voy a bajar, voy a descalonar. Ya no le voy a seguir dando carbapenem, le voy a dar cipro, o le puedo dar fosfomicina también, o amicacina, si así lo deseo, o hasta gentamicina. ¿Okay? Dependiendo de dónde se encuentre la infección, porque también eso es farmacodinámico. ¿Okay? Entonces, a eso se refiere la terapia escalonada. El propósito es que yo evite el uso de los antibióticos más potentes durante mucho tiempo prolongado. También la terapia escalonada dice que si hay un antibiótico de muchísimo mayor potencia, como sería, por ejemplo, la combinación Cefta-Avibactam, Ceftalozano-Avibactam o Cefidrocol, al menos cuando veamos, por ejemplo, en fenotipo, vamos a ver lo que se conoce como el criterio de experto. Los criterios de experto dicen, para evitarle la tentación al médico de que use estos antibióticos, mejor no los informamos en el reporte. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con un carbapenémico lo puede solucionar. Ya sabemos que con un cipro lo puede solucionar. Entonces, esos antibióticos de última línea, para evitar que las clonas resistentes se sigan propagando en el mundo, pues mejor evitamos su informe. Por eso es que lo puse en rojo. No se deberían informar. Se informan si, por ejemplo, yo observo resistencia a carbapenémicos. Bueno, nos seguimos de largo. Siguiente tema. Ahora sí, fenotipos de resistencia. Bien. Hablar de fenotipos de resistencia, hablamos de una labor de mucho trabajo investigador para el químico, para el microbiólogo, quien es el encargado de llevar a cabo aislamiento e identificación de bacterias. Y aquí es donde se toma interesante la bacteriología. Se toma interesante porque si nos apasiona la farmacología, aquí podemos enlazar la microbiología con la farmacología, y déjenme decirles que es un campo que va en aumento y crecimiento y se torna cada vez más interesante, porque pues puedes combinar dos cosas que a ti te gustan. Si te gusta micro, pero también te coqueteas con la farma, pues aquí está. O sea, haz de cuenta que tú vieras al mismo tiempo a Fabiola y a las clases de tu maestro Ángel, ¿no? O sea, es lo interesante de esto. Bien. ¿Qué enzimas tenemos? Ay, por el amor de Dios, hay un montón de enzimas. Esto es solamente una muestra de las enzimas que podemos encontrar que tienen actividad contra los anillos, solamente contra los anillos beta-lactámicos. No estoy mostrando las enzimas que tienen actividad contra macrólidos, contra aminoglucósidos, fluoroquinolonas. No estoy hablando de esas. Estoy hablando solamente de una muestra de las enzimas que son mayor problemáticas y que están contenidas en plasmoresistencias. Puse en rojo las más importantes porque son las de mayor interés microbiológico de identificar. Por ejemplo, la famosa AMPC, la cefotaximasa tipo M15, la TEM50. Imagínense ahí TEM hasta 50. La primera que se descubrió fue la TEM1. Y de T1 ya tenemos TEM50. Oxacelinasa tipo 48, la carbapenemasa producida por Klebsiella, la imipenen hidrolasa, la imipenen hidrolasa, tenemos a la beta-lactamasa, bueno, y la lista crece. Y además, son sus variantes, NDM1, NDM12 y así sucesivamente. O sea, tenemos de dónde. ¿Cómo las identificamos en un perfil de resistencia? Y entiéndase perfil de resistencia al antibiograma. Por eso yo les dije en el ejemplo anterior que era una carbapenemasa tipo AMPC, perdón, beta-lactamasa tipo AMPC. ¿Cómo las identificamos? Si yo en mi antibiograma tengo ampicilina, tengo amoxicilina, tengo ticarcilina,
déjenme subrayarlos. Tengo ampicilina, tengo amoxicilina con ácido, amoxicilina con ácido clavulánico, tengo ticarcilina, tengo piperacilina, tengo cefalosporinas de primera generación, que son varias, tengo la cefocitina, tengo la cefotaxima, tengo la cefalosporina de tercera generación, cefalosporina de cuarta generación y carbapenémicos. O sea, en mi informe voy a tener toda esta gama de antibióticos que son las que se usan para testear el perfil de resistencia de la bacteria. Ahora, si yo en mi informe tengo que mi bacteria presenta resistencia a ampicilina y a ticarcilina con resistencia intermedia a piperacilina, lo más probable es que sea una beta-lactamasa de espectro extendido. Una famosa TEM1, TEM2 es sulfidril variable, es la famosa SHSB. Ese perfil me dice quién puede ser, pero decir si es la 1 o la 2 solamente por un análisis isoenzimático. Podemos decir cuándo es 1, cuándo es la 2. ¿De acuerdo? Eso no lo podemos hacer por simple antibiograma, para aclarar. ¿Cuándo sé que es una tipo AMPC? Cuando me presente resistencia a ampicilina, amoxicilina con clavulanato, a la ticarcilina, a la piperacilina, a las cefalosporinas de primera, de tercera generación, a la cefotaxima y a cefocitina. Lo que está en negro son los marcadores. Significa que cuando la bacteria presenta resistencia, en particular a estos antibióticos, nos dice, en el caso de la AMPC es la cefocitina y la cefotaxima. ¿Okay? Más adelante vamos a ver que hay una subvariante, bueno, no subvariante, sino un tipo que se conoce como inducida o plasmídica, que presenta sensibilidad a cefocitina, pero resistencia a cefotaxima. Si vemos ese comportamiento, sigue siendo una AMPC. Y hay que tomarla como una AMPC, sobre todo si observamos resistencia a cefalosporina de tercera generación. Hiperproducción de TEM1, que pues hay sensibilidad a cefalosporina, pero ya aumentó a cefalosporina de primera generación y así sucesivamente. ¿Qué me lo detecta? Resistencia intermedia a amoxicilina con ácido clavulánico. Y así sucesivamente. Marcadores de resistencia a carbapenemasa, obviamente cuando hay un aumento en la concentración inhibitoria de los carbapenémicos. Ese es el marcador inicial. Y prácticamente vas a ver que prácticamente hidroliza todo, o sea, prácticamente es una PAM resistente, ¿no? Pero todavía hay antibióticos como la micacina, la fluoroquinolonas, que dan sensibilidad a estas bacterias que producen carbapenemasas, ¿de acuerdo? Entonces, esta tablita es solamente para que tengan en cuenta cuáles son los marcadores de resistencia cuando yo observo un antibiograma. Hay que tener en cuenta también de que la resistencia intrínseca es algo natural, es decir, cuando yo tengo un aislado de Citrobacter freundii, yo debo de entender que por naturaleza mi ampicilina, mi ácido clavulín, mi amoxicilina con ácido clavulanánico, ampi con sulbactán y ticarcilina van a ser, cefalosporinas de primera, cefamicinas y cefalosporinas de segunda van a ser resistentes por naturaleza. ¿Okay? Y aquí entra un detalle muy importante, los criterios de experto. Los criterios de experto dicen que si yo tengo aislado de Citrobacter freundii, que me presenta sensibilidad en alguna cefalosporina de segunda o cefalosporina de primera, yo lo tengo que tomar por norma como resistente, porque son las etapas en las que conocemos como enzimas inducibles, es decir, que naturalmente no se expresan a menos de que in vitro la bacteria tenga contacto con ellas. Se induce bajo la expresión del fármaco in vitro, perdón, in vivo. Okay, ahí fracasa la terapéutica. Por eso es que se tiene que informar como resistente, aunque en el antibiograma aparezca como sensible. Es una regla de oro del experto. Y así sucesivamente, estas tablitas nos las proporciona la CLSI porque es lo que se ha observado que ocurre in vivo. Por lo tanto, por norma de experto, tenemos que usar esta tablita al momento de informar el antibiograma. Ahora, para ahorrarnos la chamba, las plataformas como los sistemas automatizados ya tienen incluido todo esto en su algoritmo base.
Entonces ya los sistemas automatizados, de hecho, cuando ellos hacen la modificación de resistencia, dependiendo de la especie, le ponen un asterisco. El asterisco significa que es una resistencia sugerida porque la bacteria presenta resistencia intrínseca de manera cromosómica. O sea, está en el cromosoma la información genética para la resistencia a esos antibióticos. Y aquí está, todavía continúa la tablita. Por eso es importante que el manual de la CLS y el famoso M100 lo actualicemos cada año, porque cada año se agregan nuevas bacterias y se agregan nuevas reglas de experto para poder hacer las modificaciones pertinentes en los informes de laboratorio. ¿Cómo detectamos una beta-lactamasa espectro extendido? Bueno, aquí vamos a decir que hay unos indicadores, los indicadores que nos presentan resistencia a cefalosporinas de tercera y de cuarta generación y también a las Treonam. Cuando nosotros vemos eso, van a presentar resistencia a esos antibióticos, ¿ok? O sea, si yo le administro, aunque mi antibiograma me dice que es sensible, yo lo debo de informar como resistente porque presenta una BLE, ¿me entienden? O sea, la terapéutica va a fracasar, no va a funcionar. Entonces, yo lo tengo que tomar en cuenta. ¿Cómo detecto? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando presenta resistencia a cefositina y presenta sensibilidad a cefositina y también a piperacina taxobactam, con resistencia a ceftazidima, Astronam, ¿ok? Y sobre todo, si yo observo que hay resistencia a cefalosporinas de primera generación, me dice que es una probable BRE. Ahora, esta tablita de aquí es el comportamiento que tenía una Klebsiella productora de beta-lactamasa. Y ven lo que yo les decía. Los sistemas automatizados ya tienen la opción de que automáticamente, dependiendo de la especie o depende del tipo de fenotipo de resistencia, automáticamente te lo marca como R, resistencia sugerida, y hay que mantenerla como tal. Porque si modificamos esto, el médico va a creer que es sensible, le va a dar terapia y la terapia va a fracasar, no va a funcionar. Bien, ¿cómo identifico una BLE en el laboratorio? Hay una prueba que se llama la prueba del doble disco o la prueba del disco complementado con ácido clavulánico. Entonces lo que yo voy a tomar es mi cepa sospechosa, que yo estoy sospechando que posee una BLE. La voy a tomar y voy a hacer una suspensión .05 de McFarland y voy a extenderlo sobre un agar Müller-Hinton, que es el que la CLSI te recomienda. Y luego voy a colocar un disco de cefotaxima y un disco de ceftazidima. Y del otro lado voy a colocar un disco de cefotaxima que contenga ácido clavulánico y otro de ceftazidima que contenga ácido clavulánico. Lo meto a incubar 24 horas. Si al día siguiente hay una diferencia del halo entre el disco que solo tiene el antibiótico con el que contiene ácido clavulánico, con una diferencia de 5 milímetros o más, esa bacteria posee una beta-lactamasa de espectro extendido. Por lo tanto, debo informar como resistente las cefalosporinas de tercera y de cuarta generación, aunque aparezca en el antibiograma como sensible. Es por norma. Este otro método es el método de aproximación en disco. Se utiliza un disco de imipenem de 10 microgramos con unos ceftazidima de 30. Y lo separamos aproximadamente unos 15 milímetros entre 28 milímetros entre centro y centro. Si se produce este efecto, que se conoce como efecto de ampliación en la zona convergente, yo puedo decir entonces que esta bacteria cuando interactúan los fármacos del imipenem y la ceftazidima aumenta su poder inhibitorio en presencia de imipenem. Entonces esto se conoce como fenómeno del doble disco, y esto es un indicativo de que se trata de una BLE. En este caso, de la famosa BLE de tipo GES-like del grupo GES, que es una beta-lactamasa tipo que fue descubierto en Sudáfrica y en la Guyana francesa. De ahí el término. Es muy complicado por qué le pusieron GES, pero es por Guyana y Sudáfrica.
Aquí tenemos otro ejemplo, de vean cómo es ceftazidima, ceftaxima, y cómo cuando lo probamos con ácido clavulánico hay un incremento de 2 veces, un poquito más. Esto es indicativo de una ABLE. Otro que se puede hacer es poner la ceftazidima y las otras cefalosporinas cerca de un disco de amoxi y se debe producir este efecto sinérgico. Si se produce este efecto sinérgico con los antibióticos, independientemente a lo que tengan, se produce este fenómeno de potencialización en el borde, es una beta-lactamasa de espectro extendido. Beta-lactamasas tipo AMPC. Bueno, voy a hacer un break un momentito porque la mera verdad ya te... Y voy a hacer un break ahorita porque me estoy desmayando de comer, pero voy a tener la grabación y ahorita